Bienvenidos a Aula SEMS HD. En esta sesión de filosofía, donde abordaremos conceptos sobre el estado natural y el estado social del hombre. Hola a todos. Hoy aprenderemos más sobre la transición que ha tenido el ser humano, tomando en cuenta la evolución del pensamiento. Veamos lo siguiente para conocer más sobre este tema. ¿Qué debemos recordar de la clase anterior? Recuerda que la filosofía ve su origen en la capacidad que tenemos para asombrarnos. Esa capacidad que nos hace diferentes de otras especies, pues nosotros estamos dotados de inteligencia. El asombro como origen del conocimiento nos lleva a la generación de dudas, lo que posteriormente nos conduce a la búsqueda constante del conocimiento. También debes recordar al filósofo Aristóteles. Para él, la piedra angular del conocimiento es la experiencia. La información necesaria nos llega a través de nuestros sentidos, al poder ver, oler, escuchar o tocar las cosas. Esta información es procesada por nuestro cerebro y ahí la razón se encarga de abstraerla y analizarla. Es decir, se logra un aprendizaje intuitivo. Por ello, Aristóteles es considerado uno de los primeros empiristas, pero siempre someterá el conocimiento sensible, es decir, el que llega a través de nuestros sentidos, a la razón. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. Como recordarás, el hombre está dotado de inteligencia, de razón, de voluntad y tiene la capacidad de asombro que lo lleva a buscar nuevos conocimientos. Así es, Patti. Y recuerda que seguiremos aprendiendo más sobre el ser humano y el pensamiento filosófico. Exacto, Jackie. Pero también conoceremos aquellas visiones que han complementado al pensamiento humano. Veamos esto. La filosofía moderna. ¿Cuándo comienza históricamente este proceso? Este cambio surge a partir del año 1492, con la conquista de América. Se gesta un cambio de mentalidad. En Italia surge el Renacimiento. Es aquí donde se da un cambio profundo de mentalidad, es decir, la actitud del hombre va a cambiar con respecto a la naturaleza y a sí mismo. Recordaremos que se da una ruptura con la tradición medieval. Se deja de lado la teoría teocéntrica, Dios como centro de todo el universo, a pasar a fundamentar el centro de las cosas es el hombre, el llamado antropocentrismo. El hombre se comienza a pensar como un ser autónomo y racional. Se preocupa por el problema del conocimiento, es decir, el problema de la veracidad. Comenzaron a preguntarse, ¿qué podemos conocer? ¿Qué es lo que conocemos? ¿Es real lo que conocemos? Surgen diferentes corrientes. Las principales son el racionalismo. Es una corriente filosófica que surgió en el siglo XVII y XVIII. Está caracterizado por la supremacía de la razón, es decir, entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Encontraremos como principal representante a René Descartes, con su famosa duda metódica, la cual consistía en llevarnos a la verdad. Como primera característica, existe una plena confianza en la razón. Respecto a los sentimientos, nos dice que hay que desconfiar de ellos, porque los mismos nos engañan. Gracias a la razón, el conocimiento se adquiere a través de la verdad. Los racionalistas creían en las ideas independientes de las experiencias que poseemos en nuestra mente. Ejemplo, la idea de Dios.
Las matemáticas son ejemplo de la manera de explicar el racionalismo, ya que siempre se llega a verdades evidentes y claras. Como característica, será universal. La segunda corriente, el empirismo, es un movimiento filosófico que se basa en la experiencia al fundamento del conocimiento. Niega la verdad absoluta. Y el único criterio de verdad es la experiencia sensible. Compara la mente como una hoja en blanco, que debe llenarse a partir de la experiencia y el aprendizaje. David Hume afirma que todo conocimiento son percepciones. No hay ideas innatas o de nacimiento. Estas percepciones se pueden dividir en dos tipos, en impresiones y en ideas. Las impresiones, por su parte, las percibes en el presente con máxima fuerza y vivencia, mientras que las ideas son copias de las impresiones, que surge de la memoria y la imaginación. Una tercera corriente es el idealismo, más evolucionado que proponía Platón en la antigüedad. Es una posición filosófica que afirma que el mundo exterior es una idea que proviene de la mente humana. Sus representantes, Platón, Immanuel Kant y Hegel. La filosofía moderna nos ofrece un cambio de mentalidad, un nuevo hombre dedicado al desarrollo de la ciencia. Veamos a qué se refiere el término estado de naturaleza. Este concepto forma parte de la terminología filosófica. Para comprenderlo, es necesario analizar el pensamiento filosófico de autores como Thomas Hobbes, John Locke y Juan Jacobo Rousseau, quienes entendieron el estado de naturaleza como la situación en la que vivían los seres humanos antes de la civilización, es decir, antes de que existieran instituciones que regularan la conducta de los seres humanos que habitaban dentro de un lugar y formaban una sociedad. Es decir, el estado natural implica reflexionar sobre cómo éramos y cómo nos comportábamos como especie. ¿Cómo te imaginas que era? Ahora veremos algunas posturas de los autores que han fundamentado esta visión. Como ya se había mencionado, principalmente los autores John Locke, Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau fueron los que establecieron una visión filosófica. John Locke postulaba que originalmente los seres humanos vivían en paz y tenían una actitud de mutua colaboración basada en la razón. Por otro lado, la visión de Thomas Hobbes sobre el estado de naturaleza tiene una contraposición a la de John Locke, pues Hobbes afirmaba que el hombre vivía en un estado de guerra permanente. Para Juan Jacobo Rousseau, su visión del estado natural se basó en la idea de que el hombre no civilizado vivía de acuerdo a sus instintos. Date cuenta cómo eran las sociedades cuando no existían normas. Así te será más sencillo comprender la evolución del pensamiento humano, ¿o no, Jackie? Claro, Pati. La sociedad que conocemos actualmente solo es resultado de las distintas visiones filosóficas que se han desarrollado a lo largo de la historia. Conozcamos más sobre la visión contractualista de los siguientes autores. John Locke fue un filósofo británico del siglo XVII, quien consideraba que originalmente los seres humanos vivían en paz, actuaban libremente y tenían una actitud de mutua colaboración. La única ley que respetaban era la ley natural, la cual se basaba en la razón y por lo tanto ningún hombre era capaz de dañar a alguien. Según John Locke, el estado natural consiste en vivir en comunidad,
donde los derechos naturales implican la propiedad, la paz y la libertad. El estado natural de Locke es un estado de perfecta libertad, pues el hombre no depende de nadie para disponer de su persona. Sin embargo, esta libertad está limitada por la razón. Es decir, bajo la percepción de Locke, los hombres no necesitaban que existieran leyes escritas, pues su actuar estaba limitado por la razón, y ésta siempre estaba orientada a la búsqueda del bien de la sociedad. Desde la perspectiva de Locke, ¿cómo debe darse el paso hacia un estado social? El estado social se produce con la transmisión de los derechos naturales al Estado. Esta regla implica el consentimiento de todos para asegurar su sometimiento a la voluntad del pueblo. Para llegar al estado social implica la conservación de la libertad y el individuo renuncia al uso de la fuerza, generándose así un contrato entre individuos y el Estado. La visión de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo británico del siglo XVII, para quien el estado de naturaleza implica una visión negativa, partiendo del supuesto que indicaba que el hombre en su estado natural se convierte en un lobo que se alimenta de otros hombres. Es decir, donde cada humano busca su propio interés, ocasionando una guerra de todos contra todos. Las principales características de los hombres en el estado natural, según la visión de Hobbes, es la fuerza y la astucia, pues es lo que te permite la preservación del hombre. Hobbes establecía que si dos hombres desean la misma cosa y en el camino se encuentran, siempre uno tratará de aniquilar al otro. En el estado natural, el hombre se encuentra ante una ausencia de ley, pues todos los hombres buscan proteger su existencia, haciendo uso de la fuerza. El estado natural también carece de justicia, derivada de la ausencia de ley. Y por último, en el estado natural hay ausencia de propiedad. Solo pertenece a cada uno lo que puede tomar, en tanto pueda conservarlo. Es decir, solo se preserva aquello que ha sido tomado por la fuerza y va a ser mío hasta que yo pueda mantenerlo. Para dar solución a este estado natural, Hobbes proponía un contrato social entre individuos que tendían hacia la búsqueda de la paz, en donde los individuos renunciaron a todos sus derechos. Este pacto debía reconocer un sistema político absolutista, en donde el pacto solamente sería entre individuos y nunca con el gobernante. Es decir, el individuo renunciaba a todos sus derechos. ¿Por qué proponía tal idea Hobbes? Desde su perspectiva, creía que el estado natural del hombre le impedía tomar decisiones y por ende necesitaba un gobierno que tomara las decisiones en su totalidad, pues el estado feroz del hombre requería la imposición de las normas. El estado de naturaleza según Rousseau. Juan Jacobo Rousseau fue un filósofo nacido en Ginebra en 1712. Su visión sobre el estado de naturaleza implicaba que el hombre no civilizado vivía de acuerdo a sus instintos, siendo un animal puro que responde a sus necesidades básicas. Para él, el hombre en estado natural no es ni bueno ni malo. En el estado de naturaleza, el hombre simplemente vivía feliz. Sin embargo, la división del trabajo
y la aparición de la propiedad privada, es decir, cuando el hombre dijo, esto es mío, fue modificando la convivencia, debilitando la felicidad y la igualdad, lo cual transforma la situación de armonía, generando una corrupción en el entorno social. Para solucionar esa corrupción generada por la propiedad, Rousseau da paso a la existencia de un Estado social basado en un pacto que termine con todas las desigualdades, el cual tiene su principio en la libertad para decidir entre todos, es decir, se genera un Estado social democrático. Jackie, seguramente te estarás preguntando cómo aplicar esta información en nuestra vida cotidiana. La filosofía está presente en todo lo que hacemos, Patti. Acompáñanos a ver lo siguiente. El papel que juega la filosofía dentro de tu vida cotidiana. Para saber el papel que juega la filosofía en tu entorno cotidiano, veamos la historia de vida de un bebé. Recuerda que el proceso filosófico tiene su inicio con las percepciones de nuestros sentidos, los cuales nos permiten entender el contexto en el que nos encontramos, para que, posteriormente y haciendo uso de la razón, podamos hacer una abstracción y obtener conocimientos. Lo mismo pasa cuando somos pequeños. Entendemos al mundo a través de nuestros sentidos, aquello que podemos tocar, oler, ver, probar y oír, cuestionando en todo el porqué de las cosas, es decir, hacemos uso de la intuición y el empirismo para obtener la respuesta deseada, el conocimiento. Ahora que ya estudias en nivel medio superior, las dudas sobre el entorno persisten y seguimos obteniendo nuevos conocimientos. Al cocinar, al aprender a manejar un coche, pasamos por el camino de la filosofía. Asombro, duda, cuestionamiento, reflexión y conocimiento. Sobre todas las cosas, la capacidad de asombro. Desde que nacemos, tenemos un contacto directo con la filosofía y eso nos ha permitido entender nuestro entorno, convirtiéndonos en el sujeto filosofante. Así es, Jackie. Y para complementar este tema, reafirmaremos los conceptos aprendidos. Conceptos de lo aprendido. Empirismo. Es un movimiento filosófico que confía en las experiencias humanas como las únicas responsables por la formación de ideas y conceptos existentes en el mundo. Racionalismo. Se entiende por racionalismo a la doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. El racionalismo es la absolutización de la razón. Percepción. Consiste en describir una situación en que se capta de forma intuitiva a los estímulos exteriores. Según Descartes, considera la percepción como un acto de inteligencia. A su vez, Leibniz como un estado transitorio que envuelve procesos múltiples. Ilustración. Los partidarios de la Ilustración defendían la idea de que el conocimiento humano era capaz de combatir la superstición, la ignorancia y la tiranía, y así crear un mundo diferente. Idealismo. Conjunto de los sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y fundamento del ser y el conocimiento. Su origen se puede rastrear hasta Platón, quien consideraba que la verdadera realidad era la del mundo de las ideas, únicamente accesible para la razón. Conocer estos conceptos es sencillo
Y lo más importante es tenerlos presentes para seguir con el estudio de este tema. Ahora, pongan mucha atención a las siguientes preguntas para reforzar lo aprendido. Es necesario que tengas papel y lápiz a la mano. Es hora de aplicar lo aprendido. Ronda de preguntas. Pregunta número 1. Es la doctrina filosófica que afirma y sostiene la supremacía de la razón sobre la experiencia. Inciso A, empirismo. Inciso B, racionalismo. Inciso C, idealismo. Inciso D, ilustración. Respuesta correcta, racionalismo. Pregunta número 2. Son aquellas impresiones que recibes en el presente. Se capta de forma intuitiva a los estímulos exteriores. A, percepción. B, idea. C, razonamiento. D, idealismo. Excelente. Respuesta correcta, percepción. Pregunta número 3. Conjunto de sistemas filosóficos según los cuales la idea es el principio y fundamento del ser y conocimiento. A, ilustración. B, racionalismo. C, empirismo. D, idealismo. Respuesta correcta, D, idealismo. Pregunta número 4. Movimiento filosófico que confía en las experiencias. Compara la mente como una hoja en blanco que debe llenarse a partir de aprendizajes. Inciso A, idealismo. Inciso B, racionalismo. Inciso C, empirismo. Inciso D, ninguna de las anteriores. Respuesta correcta, empirismo. Pregunta número 5. Defendía la idea que el conocimiento humano era capaz de combatir la superstición, la ignorancia y crear un mundo diferente. A, ilustración. B, idealismo. C, trascendencia del hombre. D, mundo moderno. Excelente. Respuesta correcta, A, ilustración. Esperemos que todas tus respuestas hayan sido correctas, pero si aún tienes dudas, puedes consultar este material cuantas veces necesites. También puedes escanear este código QR, donde podrás encontrar más información sobre este tema. Además, puedes visitar nuestro canal en YouTube, dale like y activa la campanita de notificaciones para que tengas lo más reciente de los videos de Aula SEMS HD. Sigue cuidando de ti y de tu familia. Nos vemos pronto. Hola, cuando estudies, haz pausas y haz un poco de ejercicio. Es una gran alternativa. Platica con tus familiares acerca de temas de tu interés. Esto fortalecerá los lazos que tienes con ellos. Toma un libro y genera hábitos de lectura. Mantén tu mente ocupada y enfoca tus metas. Tú lo puedes lograr. ¡Nos vemos!